que está presente, le deben ver el nombrecito en el cartelito. También agradezco, por supuesto, la participación de todos ustedes. Es una noche de gran alegría, doblemente, por el simposio y por la posibilidad de poder presentar esta tercera edición. La tercera edición fue una buena ocasión para... Qué buena onda. Yo ya me liquidé las 2. Se apagan los micrófonos, es mejor. Esta tercera edición fue una buena ocasión para una reescritura. El libro llevaba unos años, se había agotado en su segunda edición. La editorial me pide una tercera edición y Marta Jerez, que es la prologuista, a la cual también agradezco muchísimo, no solo porque siguió siendo prologuista, sino porque me dio un buen empujón para la escritura. Marta me animó para esa reescritura, para que con la excusa de actualizar, al final es otro libro. Hay partes que sí, que son iguales, pero porque nada puedo inventar respecto de los discursos, no los puedo cambiar, entonces ahí hay una matriz hecha respecto de los discursos. Pero sí afianzar lo que había sido en la segunda edición, por ejemplo, algo como muy suave, una hipótesis casi disimulada, como la de patentización del sujeto no real. En esta edición lo afianzo, lo digo con todas las letras, es mi hipótesis, es una hipótesis que concluí con ella después de la investigación sobre niños que cometen actos homicidas y después de un seminario que di en la Universidad San Buenaventura de Cali, en donde conocí a algunos participantes que están acá, y que tuvo que ver con las violencias respecto de los grupos armados en Colombia. ¿Cuál es esa hipótesis? Que un sujeto que por distintos motivos, sobre todo los motivos que hacen a la globalización y al discurso capitalista, que sabemos que suspende la dimensión subjetiva, ese sujeto que no puede emerger subjetivamente, que está en un camino hacia convertirse en un percipiens. Yo siempre digo que si la publicidad sigue usando ese eslogan, llame ya, y cambian las publicidades, pero sigue el eslogan, llame ya, es porque da resultado. Si no, la publicidad no gastaría dinero en ese eslogan, inventaría otro. Evidentemente las publicidades siempre tienen un toque imperativo, pero si da resultado es porque las personas adhieren, cumplen, se les da un mandato y cumplen. ¿Por qué? Porque se quedan fascinados con la imagen y a partir de allí es como que necesitan obedecer, que necesitan como hacer metonimia con esa imagen, como predicar el ser con esa imagen. Entonces queda la interrogación, ¿qué pasa con los sujetos? Bueno, y mi idea es que se está regresionando de la identidad de pensamiento, que es una adquisición muy importante en el ser humano, a la identidad de percipiens. Algo doloroso, algo lamentable, y más lamentable aún
porque en la medida que sucede eso, pareciera que el sujeto necesita emerger de cualquier forma. Y entonces emerge con esa patentización en lo real, con aparecer en lo real. Miren, hace muchos años, quizás algo de esto pasaba con los niños de trastornos de conducta en la escuela, que las maestras le llamábamos los chicos catrasca, en donde, bien, el niño tenía algún tipo de problemas emocionales y, bueno, necesitaba ser, digamos, entre comillas, el predilecto de la maestra, en tanto que la maestra le tenía que estar encima continuamente, aunque sea retándolo. Pero era el niño que era siempre mirado por la maestra, iba siempre a la dirección, la directora lo conocía, en fin, se hacía notar de esa manera. El tiempo ha ido variando. En la época del 2001, etcétera, etcétera, comenzaron los ataques de pánico, ¿verdad? Crisis de angustia, pero bueno, ataques de pánico, antes era anorexia, bulimia, en el medio aumentaron las enfermedades autoinmunes, o sea, siempre hay algo del orden de lo real o en forma de conducta o en lo real del cuerpo que se afecta. Por eso es que, bueno, que a lo largo del tiempo fui comprobando mi hipótesis. Y en este texto, bueno, está dicho, explicado más detenidamente. Igual que también está explicado detenidamente la cuestión de la falta de periodo de latencia, de cómo no se cumple un primer derecho respecto de los derechos del niño, que es ser niño. Cómo la sociedad actual, cómo la globalización va convirtiendo al niño en un adolescente, como visten primero vestían de señoritas a las púberes, ¿verdad? A las adolescentes de 12, 13 años. Y ahora ese mismo vestidito lo tiene una nena de 6, 7 años. ¿Podrá resultar gracioso? A mí me resulta triste, porque siento que hay una edad para cada cosa. Que una nena de 6, 7, 8 años no tiene por qué, ni una de 12, estar con un lycra, etcétera, etcétera. Quizás yo sea anticuada, pero me parece que es hacerle quemar etapas. Pero lo más importante es una frase que encontré cuando Freud habla en Metamorfosis de la pubertad, en donde allí lo que dice son dos líneas. Realmente es cuando uno busca, encuentra, ¿no? Y el texto de Freud siempre es rico, uno vuelve y vuelve y encuentra cosas nuevas siempre. Bien, ¿qué encontré en el texto de Freud? Que cuando algo altera el periodo de latencia, después va a haber problemas para la sublimación. Que esa persona va a tener poca facilidad para la sublimación, para realizar actividades de sublimación, ¿verdad? Estudiar el arte, lo que sea. Y él lo que dice allí es que basta con que el niño sea estimulado sexualmente en el periodo de latencia para que la latencia se corte. Bien, ¿cuál es la protección que tienen nuestros niños respecto de ese estímulo sexual?
cuando, digamos, hay mucha estimulación de la publicidad, hay mucha estimulación en los colegios de quién es novio de quién, cuando en nombre de la libertad se les deja ver cualquier tipo de película muchas veces. Y también Freud lo que dice es si sufre agresión. Sabemos que sufrir agresión no es solamente sufrirla en carne propia, sino ver cuestiones respecto de la agresión. Lo sufrimos activo, lo sufrimos pasivo, ¿verdad? Si estamos todo el día mirando la televisión y viendo cuánto accidente hay o cuánto robo hay, cuántas peleas hay, etcétera, etcétera, es una manera de estar sufriendo, gozando, entre comillas, la agresión. Entonces, bueno, allí también tengo un capítulo en donde me dedico respecto de los cambios en la infancia, los cambios en la adolescencia, los pongo en interrogación, pero más allá de ponerlos en interrogación, yo creo que lo que tenemos es que tomar nota de todas las consecuencias, porque sobre todo si nos dedicamos a trabajar con lo psíquico, quizás no sea tarea nuestra decir qué es bueno o qué es malo. Yo recién di una opinión, para decir verdad, no es tarea nuestra decir qué es bueno, qué es malo, qué sería mejor, esto y lo otro, sino que nuestra tarea es comprender cómo funciona la actividad psíquica para a partir de allí poder trabajar, ¿verdad? Con un consultante, poder trabajar con una situación, con un niño, con una familia. Uno de los cambios que tiene la tapa, en la publicidad, en la invitación que hice lo había dicho, es que hay una mujer empujando el mundo. Bueno, creo que comenzando por los derechos de la mujer, llegamos a los derechos de los niños. Y entiendo que estamos en una época, en un siglo, en donde hay que empujar y fuerte. Los derechos universales del hombre, los clásicos, los del año 49, son pocos, son 30 y pico, no me acuerdo si 32, 33, por ahí. En los 5 primeros ya se nombra el derecho del niño a tener una familia, el derecho de la mujer a criar sus hijos, el derecho de la igualdad de la mujer, de la igualdad laboral, no solamente del voto, ¿verdad?, sino la igualdad de género, los derechos igualitarios en la diferencia de género, etcétera, etcétera. Y yo le diría, miren, yo todavía estoy esperando. Me parece que fueron enunciados que quedaron ahí dando vueltas, porque yo todavía estoy esperando que eso se cumpla. Entonces se me ocurrió decir, bueno, vamos a mandar un mensaje con esta mujer que empuja el mundo para dos cosas. Por un lado, el peso que la mujer lleva encima, o lo sostiene o se le viene encima, y por el otro lado, la fuerza que puede tener una mujer, el empeño que estamos poniendo todas las mujeres para empujar el mundo, el empeño que estamos poniendo para que ni una menos, ¿verdad?, ni una más, es decir, como que no haya ni un femicidio más, que no haya ni una mujer más abusada, que no haya un niño abusado, que no haya un niño maltratado, que no haya una infancia malherida. Porque además, cuando pensamos en niños, ese niño es el mañana, es el mundo del mañana.
Y entonces me parece muy importante podernos dedicar, y bueno, es ahí uno de los motivos por los cuales en este libro, bueno, está ese tema que, de niños, de derechos de los niños, etcétera, que no está en las ediciones anteriores. Obviamente, la investigación sobre niños que cometen actos homicidas me interrogó muchísimo, porque si bien les diría que causó ciertos momentos de horror los testimonios, en donde a veces teníamos que decir, ay, bueno, no, hoy no leamos testimonios, a ver, vamos a leer algo de teoría, bueno, necesitamos el grupo de investigación, necesitamos como respirar un poco, porque despertaba angustia. También nos generaba mucha angustia pensar un pequeño detalle. ¿Quién le daba el arma al niño? ¿Quién le daba el arma? Y estoy hablando de niños porque, a ver, de 7 a 12 años. El pico fuerte eran 11 años, más o menos, 11 años y medio, una cosa así. Ese era el pico fuerte. Actuando de a 3, siempre había alguno de 14. Los de 7, obviamente, que también eran bastante utilizados. Y digo utilizados porque puede ser que hubo algún caso que como Junior, que le saca el arma al padre, etcétera, etcétera. Algún caso. Los demás no. Entonces, uno se interroga, ¿quién le da el arma a un niño? Porque no, llega un arma a las manos de un chico. Entonces, también eso interroga muchísimo un mundo adulto, digamos que perverso. Me autorizo totalmente a decir, es un mundo perverso que no cuida ni siquiera el futuro, porque no cuida al niño, ¿no? Es decir, y cuando digo el adulto, no digo ningún adulto en particular, sino un discurso, el discurso capitalista, que sabemos forecluye, al menos en el nombre del padre en la cultura, lo forecluye. Y bien, digo, Lacan decía que era un discurso destinado, astuto, pero destinado a reventar. Yo creo que sí, porque lo que pasa es que va a llevar años, pero posiblemente se destruya a sí mismo porque no está construyendo futuro. Porque si el niño es algo que se descuida, y ese niño mañana no tiene capacidad de sublimación, ese niño mañana no va a tener interés de trabajar, no va a tener interés de estudiar. ¿No? Las infancias malheridas no son solamente las infancias en donde se los ha golpeado físicamente. Yo amplío bastante el concepto de infancia malherida, porque lo llevo a este niño que no tiene derecho a ser niño, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, podríamos hablar mucho. Le voy a pedir a Olga Mater, yo me callo y le voy a pedir a Olga Mater que ella nos dé su opinión, sus comentarios y los estudios que ha realizado respecto de este libro. Muchísimas gracias. Gracias, Amelia, gracias a Mercedes, gracias a todos los que
están, y los que no están, y todos los que hacen posible el simposio y la presentación del libro de Amelia. Amelia dice es una reescritura, ¿no? Yo creo que el libro invita a la lectura y a una relectura de los libros anteriores. Amelia es muy generosa con sus referencias bibliográficas. Es posible, como niños, destrozar el libro, buscar las referencias, ir a las menciones, leer lo mismo que ella escribe, y eso es fantástico, ¿no? Cuando uno como lector tiene esa posibilidad de volver a buscar y volver. Y volver a los libros de Amelia también, ¿no? Yo creo que, si les parece, vemos primero la presentación y luego, si les parece, me parece que quizás poder ver el video de la presentación y luego me parece que las innovaciones del libro, lo que resalta el libro, se va a desmenuzar, me parece que un poco más. Adelanto en todo caso que la Odisea del siglo XXI, en el 2006, es una odisea un poco más romántica. Ahí, digamos, visto desde aquí, ¿no es cierto? Por supuesto, con el respeto a la autora, digamos, visto desde aquí. En el 2010 hay toda una investigación y vamos a encontrarnos con muchos textos de la propuesta de Amelia en el 2019. Pero hay 3 innovaciones que tiene esta odisea. Primero llama la relectura, como recién decía Amelia, no solo de las otras ediciones. La Odisea del 2006 es la Odisea en el siglo XXI, efectos de la globalización. En el 2010 exactamente igual, pero esta es efectos subjetivos de la globalización, ¿sí? Y vamos a encontrar, para mi gusto, otras, pero subrayo estas 3 que me parecen muy importantes. Una es la primacía que le da en este libro a la forma de los discursos. No porque en las otras no esté, en las otras está, pero acá hay un apartado solo que se llama la gestión comercialista, que esto no aparece ni en el 2006 ni en el 2010. Dedica todo ese capítulo, que es el capítulo 5, al discurso de gestión capitalista, que Amelia denomina comercialista, y hace un minucioso detalle de la propuesta de Lacan y la propuesta que fundamenta Amelia y se sirve de sus obras anteriores. Podemos recorrer ¿Por qué matan los niños?, Tratamiento desde el alma, que es un libro amoroso, romántico, y con una minuciosidad y una lectura de Amelia de los textos freudianos, que acá vamos a encontrar un estudio muy minucioso de más allá del principio del placer, que en realidad no lo vamos a encontrar en las otras odiseas, ¿sí? Y como también vamos a encontrar una propuesta en relación al discurso del inconsciente como fundamental en esto de la alquimia que ella propone. Hay, para mi gusto, 3 aristas fundamentales que subrayan, por un lado, una relectura de los libros anteriores en relación a la Odisea, pero también una relectura que se puede hacer paralela con la Odisea de los otros libros, ¿sí? Y por supuesto, ¿no?, seguir la línea. Vamos a ver una presentación en donde hago una lectura del libro de Amelia siguiendo a Homero en el viaje de la Odisea. Van a ver que hay un recorrido, un viaje al que los voy a invitar, y me pareció que no fue casualidad, no es azaroso que esté Ulises y la Odisea
y que nosotros nos encontremos en este momento, por este medio, en medio de una pandemia, y hablando de la Odisea en el siglo XXI, ¿no? Y en medio de una pandemia. Creo que no nos faltó nada para la presentación del libro, Amelia, así que si les parece, vemos la presentación y después continuamos. Hola, voy a presentarles el libro La Odisea del siglo XXI, efectos subjetivos de la globalización, cuya autora es Amelia Aide Imbriano. Para comenzar, voy a leerles un extracto del libro. La globalización, dice la autora, comprueba la hipótesis freudiana sobre la primariedad de la pulsión de muerte. Causa sufrimiento en demasía, mal de sobra, como una de las vicisitudes, siendo origen de las satisfacciones del padecer. Se ha producido una alquimia del deseo en goce y la mutación consecuente entre el sujeto deseante por el sujeto gozante. Son los nombres de la muerte en la civilización contemporánea. Amelia Imbriano, en esta tercera edición 2019, nos invita a recorrer una puntuación posible sobre las modalidades del malestar de la civilización en el inicio del siglo XXI. Volumen de reciente publicación, el cual forma parte de una trilogía, en la cual la autora, desde el 2006, publica, a partir de una lectura minuciosa de la obra freudiana y las enseñanzas de Jacques Lacan, sus formulaciones, hipótesis y preguntas acerca de la praxis del psicoanálisis. 2006, en el cual publica La Odisea del siglo XXI, en el 2010, La Odisea del siglo XXI, corregida y aumentada, y la actual obra que la autora publica. En un primer encuentro con el libro, su cubierta frontal nos sorprende. En ella la ilustración de una figura femenina, cual metáfora de la humanidad y en tanto una por una. Impulsa a un globo terráqueo o civilización en una pendiente, pulsando por detener su caída. Preludio de la lectura acerca de la odisea del sujeto contemporáneo debido a la globalización y a los discursos. En segundo lugar, la dedicatoria. Las preguntas sobre la vida, dice la autora, auguran un porvenir construido por el deseo. Preguntas y deseo. El deseo como motor de la vida. Preguntas que se resignificarán una vez emprendido el viaje de la lectura. De este modo, y en tercer lugar, nos acercamos al prólogo de Marta Jerez San Martín, antesala de la Odisea. Anticipo que el libro se tornó deseable y demandable y describe que su escritura se asienta en un estilo de transmisión, el seminario. Emprendemos el viaje. Y como saludo de bienvenida comparto una cita de Amelia. La existencia del inconsciente aún sigue siendo un antídoto contra la deshumanización, dice la autora. Para iniciar la presentación del viaje, una breve puntuación de la Odisea del siglo XXI, 2019, cual viaje homérico. Partimos. Y lo primero que tenemos en este viaje es el despertar del sujeto o las aventuras de Telémaco. La autora nos invita a considerar el despertar del sujeto en el trabajo de un seminario o investigación en psicoanálisis o en un análisis. En primer lugar, sostiene que el trabajo del seminario en psicoanálisis es despertar permanente y desarrolla un nuevo modo de producción del seminarista, que implica un recorrido
desde la esclavitud catedrática a la investigación creadora. Así define el seminario, en discordancia con el discurso académico tradicional, como un espacio apacible de efectos de enseñanza, a partir de que una pregunta trabaje al sujeto en transferencia, lo cual requiere de la desajenación referencial y por ende transitar la caída de ideales que faciliten la consecuente producción de un saber hacer nuevo y deseante. El seminarista o investigador en exposición. A partir de hacer reversible los lugares del discurso, dice la autora, o lugares de la palabra, y siguiendo las enseñanzas de Lacan, ofrece una respuesta posible. Hay emergencia del discurso analítico, afirma la autora, cada vez que se franquea el paso de un discurso a otro. En segundo lugar, el trabajo en análisis es el despertar del sujeto, considerando al inconsciente estructurado como un lenguaje y el sujeto en tanto efecto del discurso, descifrar la gramática pulsional y la lógica del objeto como trabajo del análisis, señala la disyunción entre el deseo y el goce. Clínica de la pulsión o de lo real que permite distinguir cuándo y diferencia Amelia. La pulsión se regula a través de un rodeo en donde podrá hasta inventar nuevos modos de bordar el objeto en tanto perdido, y en el segundo caso, su camino es el exceso, la pulsión de muerte reina sin obstáculos. Amelia afirma, el análisis es el lugar de la pregunta que siempre queda abierta, como producto del trabajo del deseo de un sujeto. Una pregunta trabaja al sujeto, a partir del cual propicie una destitución subjetiva ante el imperativo de goce. Redes de los significantes amos de su constitución inconsciente y de la cultura que lo habita. En transferencia, estrategia, por medio de la interpretación táctica, desde una perspectiva ética. Lo que resulta de la experiencia del análisis es un saber nuevo para cada uno, por lo cual señala, la experiencia analítica implica la puesta del inconsciente en su posición. Seguimos viaje por la Odisea del siglo XXI y nos encontramos. Cultura e inconsciente, los discursos. O las aventuras de Odiseo, siguiendo a Homero. La autora afirma que entre cultura e inconsciente la relación es moebiana. El mundo posmoderno presenta características que dan cuenta de la inmundicia humana contemporánea. Las aventuras y peripecias de Odiseo o Ulises en su retorno a casa. El discurso capitalista forcluye al sujeto del inconsciente y rechaza la castración. De este modo, ataca ferozmente al lazo social, ofreciendo astutamente una industrialización del fantasma. Vende imágenes que tengan ese poder de captar el goce de los sujetos. Topos, cual brújula en la clínica del uno por uno. Globalización al servicio de Tánatos, que reedita la cara oscura de lo real del goce que Homero, en la Odisea, describe en los avatares junto a los dioses, espectros, lotófagos, sirenas, etc. Y que la cultura posmoderna transita a partir de las particularidades de los discursos de época. Seguimos viaje y en este tercer momento
los efectos subjetivos o las sirenas del siglo XXI. Ulises, u Odiseo, mediante coartadas, logra escapar de las sirenas en la isla de Helios. Canto de sirenas contemporáneas, cuales voces imperativas del superyo, en la cultura atormentan al sujeto. Mientras unos logran apartarse, otros, entrampados, señalan la mudez de la pulsión de muerte que triunfa. Nombres de la muerte, dice la autora, padeceres que anuncian el canto de las sirenas, a los cuales la autora describe, entre ellos, la primacía de lo aditivo y adictivo, el ocio-negocio o mercado del ocio, las figuras del vacío del ser, anorexia, bulimia, por otro lado los fenómenos psicosomáticos, enfermedades autoinmunes, el ataque de pánico, el consumo de diferentes objetos en exceso, el padecimiento generalizado de la adolescencia actual, efectos del discurso capitalista, distinguiendo el exceso como una posible respuesta y por el exceso de discurso, etc. En la cultura se evidencia el canto enloquecedor de las sirenas, por las diversas modalidades de la violencia, acoso, delito, criminalidad, guerras, etc. Llegamos a destino. Ulises llega a Ítaca y la autora dice acerca de la oferta del psicoanálisis hoy. Para finalizar, Ulises llega a Ítaca luego de un largo y desventurado viaje. El ofrecimiento del psicoanálisis en la Odisea del siglo XXI que propone Amelia a interrogarnos en cuanto a reivindicar el lugar del sujeto o reintroducir la función del sujeto como sujeto deseante y de derecho. Despertar del sujeto deseante mediante el trabajo en análisis, a partir de la vía regia de la pregunta en psicoanálisis. El lazo analítico puede ser posible si el analista ofrece su presencia, desde allí advertido de sus goces y de ceder a ellos, sostener el deseo de analizar. En la clínica del sujeto contemporáneo menciona las siguientes consideraciones: los fenómenos de época, las diferentes versiones de esclavitud que interroga la interdicción del goce, la función del padre como límite en la organización cultural y las versiones actuales de falsos padres. Además, el pasaje de la creencia en el otro a la querencia del otro. Y en la economía libidinal sostiene la representación del objeto en tanto sígnica. Hoy, ante la globalización de la pandemia, la ilustración de la cubierta frontal del libro se resignifica. Esperamos la 4ª edición, ya que parafraseando el tango, no es lo mismo un burro que un gran profesor. Muchas gracias. Bien. La salida, ¿no?, del viaje por la Odisea de Homero es Telémaco buscando a su papá, ¿no? No es casual, el complejo de Telémaco lo trabaja Recalcati cuando lo pone al complejo de Edipo, ¿no? Tomando a Telémaco de la Odisea en relación a que justamente es un padre que no pone límites y
justamente con esta convocatoria de goce, ¿no? Me parece que es posible leer el libro siguiendo el viaje de Ulises. Le cedo la palabra a la autora y muchas gracias. No se escucha, Amelia. No se escucha, Amelia. Ahora Sí. se escucha. Me emocioné muchísimo escuchando la presentación de Olga. Excelente lectura. Digamos, se capta tu excelencia como psicoanalista en la lectura que has hecho. Has ido a buscar el detalle, el pequeño recoveco, y además, bueno, cómo le haces una lectura transversal, hasta, bueno, con otros textos, de repente me había olvidado, mirá, que me había referido a Más allá del principio del placer en este texto. Claro, está la influencia del tratamiento desde el alma, que es muy buena lectura con esto de que tratamiento del alma es más romántico, y que a su vez la versión del 2006 es más romántica, ¿sí? Tengo algo muy, muy gracioso para contar respecto de cómo comencé a estudiar los temas de globalización. Y es viene Mellman al país. Yo estoy cercana desde hace muchos años al Centro de Investigaciones Antropológicas, que uno de los directivos es Mellman. Y bueno, por supuesto voy a escucharlo, viene a la Universidad de Rosario. Entonces, después de su conferencia sale el libro de él que se llama Un hombre sin gravedad, en donde él dice que vivimos en un mundo de discurso perverso, que bueno, que hay que pensar una nueva economía psíquica, hipótesis muy fuertes. Y yo, al mejor estilo argentino, le pego el codazo a una colega y digo, me parece, comillas, que se le fue la mano, ¿no? Como, me parece que es muy exagerado. Pues entendió perfectamente lo que yo había dicho, que lo dije en voz baja, me ha leído los labios. Y cuando termina su conferencia, lo voy a saludar, me dice, ¿usted no está de acuerdo con algunos puntos de mi conferencia y demás? Dije, mire, decir verdad, Charlie, me parece que esto de tener que pensar en una nueva economía psíquica es un poquito fuerte. Entonces me dijo, bueno, yo la invito a que me dio las conferencias, que las tenía escritas en castellano, me dio las conferencias, me dio bibliografía. Dice, yo la invito a que comience por esto. Y después conversamos. Y bueno, era un desafío, porque yo lo había desafiado, que él era el exagerado. Y poco a poco me fui metiendo en el tema, y desde el tema iba y observaba la realidad social, y observaba, ¿no? Yo llamo la clínica de la cultura, la realidad social, y la clínica del sujeto a la clínica del uno por uno. Y tanto la clínica del consultorio como la clínica de la cultura
ratificaban lo que iba leyendo en los textos. De ahí me fui como yendo para atrás, ¿no? En los textos de Lacan, y me encuentro que Lacan en el trabajo de psicoanálisis y criminología ya lo dice. No lo dice exactamente hablando de discurso capitalista, no lo dice así. Pero ya está diciendo que en la cultura no se están cumpliendo los roles, que ni en la cultura ni en el Estado, que es más que no, ni en las familias se están cumpliendo los roles que se deben cumplir, que la familia se está desintegrando, y que en el Estado los legisladores están muy ocupados en jugar a comercialistas, lo dice así con todas las letras, que los jueces también, y que entonces los jueces ya no saben lo que es aplicar una sanción, no saben el valor de la sanción, etcétera, etcétera. Bien. Que entonces el Parlamento no dicta leyes, que no piensa en las leyes, que no tiene autoridad para ponerse a, digamos, a hacer cumplir las leyes. Y textos de los años 40 de Lacan, igual que en Causalidad Psíquica, encontré la figura de la infatuación del sujeto, por influencia del discurso de la época, un texto antiguo de Lacan. Bien. Me impactó mucho realmente ver cómo, digamos, la agudez, ¿no?, de un psicoanalista puede hacerlo adelantar en la época, así como Freud se adelantó, ¿no?, y pudo mirar mucho más allá de su época, de los años 30, 40, 39 murió. Lacan lo mismo, porque tiene frases muy fuertes en psicoanálisis y criminología. Yo diría que la retomó en el seminario 17. Casi que se me ocurrió pensar que algunos textos de Lacan, como es La familia, Causalidad Psíquica, ocupan como el lugar del proyecto, ¿no? Que un montón de cosas fueron pensadas y que a lo largo de la vida las va desarrollando, y que las va desarrollando a su vez con el ímpetu de una realidad que le muestra que sus tesis no son, digamos, abstractas, sino comprobables. Me parece que algo también de eso hay en la obra de Freud. Cuando uno lee el proyecto, ya ahí está, creo que está en germen más allá del principio del placer. Cuando uno lee el proyecto y lo que tiene que pasar de neurona en neurona, y lo que no pasa, y esto y lo otro, ya está en germen lo que va a ser después lo traumático, más allá del principio del placer. Estas fueron como móviles para mí, muy, muy grandes. A eso llegué bajo ese desafío con Charles Mellman, que hasta el día de hoy se ríe, porque me dice, bueno, trabajó unos cuantos años. Y sí, y así como hay un amigo mío, que quizás algunos de ustedes lo han conocido,
amigo, fue profesor mío, pero bueno, a lo largo de los años, Roland Brocan, que yo le dije, cambié de tema, esto, lo otro, ¿no? De la psicosis a la globalización. Y entonces me dice, ¿te parece? Y lo que él me marcó es que yo siempre me dedicaba a aquel que tenía poca defensa. En su momento, el psicótico. Y en este momento, la sociedad, el niño, la mujer, el que está sufriendo de la desubjetivación que produce la globalización. Yo agradezco aquel mal momento que tuve. Lo tuve yo el mal momento frente a la conferencia de Mellman, porque él se reía muchísimo. Como si hubiera sabido que me iba a meter en un trabajo. Yo agradezco ese mal momento, porque realmente sí causó un trabajo en donde a su vez me hizo repensar mi práctica con los psicóticos, mi práctica con los niños. Yo trabajé muchísimos años en escuelas de recuperación y después, bueno, en mi consultorio con niños. Me hizo pensar mucho. Niños psicóticos, me hizo trabajar familias. Y me hizo pensar mucho hasta en el sentido de replantearme la función docente. Por eso es que hablo de la esclavitud catedrática, que va en contra de digamos, la invención creadora que tiene un verdadero investigador. Por eso, entre bambalinas, yo le señalaba a una de las participantes, a Catherine, que bueno, que lamentablemente también hay ciertos entes que tienen que ver con la evaluación y acreditación universitaria, que tienen estándares y que han hecho que por cumplir esos estándares se pongan en vigencia normas que igualan excesivamente, que encorsetan, porque si por ejemplo, las normas APA fueran nada más que una forma de citación, bueno, no pasaría nada. Pero cuando ya dice cómo hay que hacer un trabajo, cómo se hace un paper, ¿no? Desde cómo se hace un simple artículo a cómo se hace una tesis, ¿no? Y en el medio también se mete con lo que es un ensayo, o sea, no dejó nada para que un autor pueda expresarse con creación. Si no tiene libertad, no logra la creación. Entonces me pareció algo muy, muy importante de poder decir, porque si no tenemos esa libertad, es muy difícil que logremos la transmisión. Obviamente habrá líneas rectoras. Creo que justamente tanto encorsetamiento, en donde la sociedad se cosifica en ese corsé, hace perder las líneas rectoras. Para mí una gran línea rectora es lo que Lacan llamó la función del padre. Cuando
esa función se cumplía. No hacía falta tanto encorsetamiento, ni de la escuela, ni de lo que hacía un chico en la casa, y eso que los niños tenían mucho más tiempo libre que hoy. Hoy un niño va a un colegio todo el día, y salen pobrecitos con una valija, ni que se fueran de viaje todos los días, ¿verdad? Salen a las 7 y pico de la mañana, vuelven a las 5:30 de la tarde. ¿Cuándo juegan? Y tienen todo programadito y capaz que salen del colegio y van a natación, a las extras. ¿Cuándo desarrolla un niño su fantasía? Algo tan rico, tan creador como la fantasía. Toda la sociedad está encorsetada, creo que justamente para que no haya fantasía, para que la compremos hecha. Entonces, bueno, compramos objetos, compramos lo que dice la propaganda, la fantasía es la que tiene la película, en donde, bien, la verdad que, digamos, si uno mira, yo te escuchaba, Olga, en plantear un camino, como si fueras Odiseo, estuvo hermoso, y yo pensaba cómo fue variando el cine, ¿no? Y cómo fueron variando los de las muñecas de mi época. Creo que llegó más o menos la historia de las muñecas hasta la Barbie. Muy yankee la Barbie, muy estereotipada, pero bueno, le podíamos comprar vestiditos diferentes. Hoy son muñecos, todos son muñecos tipo soldados, por así decir, o superhéroes, pero superhéroes que, bueno, son buenos, son malos, pero todos tienen poder de agresión para dominar. Esos son indicadores de qué es lo que está pasando con la sociedad. Párense frente a una juguetería y salvo muy pocas muñecas, todos los demás son este tipo de muñecos articulables y demás, pero y si ven en el cine, ya no solamente el cine de adultos, el cine infantil, Batman es romántica. Respecto de todo lo que siguió después, Batman y Robin es sumamente romántica. Bien, nos señala cómo algo que creo que digo en el libro, ¿no? Las semillas de la violencia. Cómo el discurso inyecta semillas de violencia. Y cómo hacemos adicto, y yo juego con la cuestión de la adicción y de la adición. Más, ¿no? Quiero más. Y la adicción a algo también es querer más de eso, más de eso, más de eso, y no solamente hay adicción a las drogas, hay adicción a la Coca-Cola. Y Coca-Cola, debemos seguir comprando que Coca-Cola es la felicidad, porque sigue siendo el eslogan. Lo varió ahora un poquitito, pero más o menos, y el logo, por supuesto, no lo cambia. Y somos compradores, nos han convertido en compradores de logo. Bien, es una realidad
de narcotización del sujeto, y por eso termino hablando de la función del analista, es la de despertar del sujeto. Quizás hoy tenga mucho más trabajo que hace años atrás. Años atrás, digamos, no había que construir el fantasma. El consultante, en su expresión subjetiva en análisis y demás, daba cuenta de un fantasma y lo que había que hacer era la trayectoria, la travesía de ese fantasma. Hoy hay que poderlo construir. Hoy está el humano tan cosificado, está tan con esta cuestión de la igualación del significante y el significado, que hoy casi no se pregunta qué quiere el otro de mí o qué me quiere decir. Hoy está todo en signo, pero esa falta de pregunta, yo considero que lleva a un despoblamiento subjetivo. Despoblamiento subjetivo que ustedes lo podrán ver, las que les interesa la semiótica, los que son profesores de secundario, maestros de primario también. ¿En qué lo ven? En que cada vez hay menos, los chicos, los adolescentes, cada vez tienen menos vocabulario. Siendo el español una lengua tan rica, cada vez tienen menos vocabulario. El francés, otra lengua latina muy rica, cada vez contraen más palabras y quedan menos palabras en el vocabulario. Y a su vez tienen un vocabulario muy estrecho. Más allá de determinadas expresiones, ¿no? Uno a veces escucha a los chicos hablar y es hola bolú, chao bolú, sí bolú, bueno, ¿no? Si el otro no tiene nombre. Queda generalizado, el otro no tiene nombre. Y a él también lo llaman de la misma manera. O sea, el discurso nos homogeniza a todos. Bien, creo que, digamos, el COVID nos vino a amenazar. Una amenaza crudísima. Realmente es un nombre de la muerte, pero en lo real a pleno, nos ha dejado sin saber qué va a pasar, con lo cual hasta el duelo es por lo que perdimos y por lo que no sabemos que vamos a perder. Pero tenemos que estar muy atentos, porque, digamos, todas estas cosas que he estado mencionando son también nombres de la muerte. Ahora todo el mundo teme al COVID y al contagio. Pero, bueno, pensemos un poco más allá del COVID y del contagio, porque si no, el COVID va a pasar. 1 año, 2 años. Como toda pandemia, el COVID va a pasar. Yo escuché cuando hubo las presentaciones libres, escuché un trabajo sobre la historia de las pandemias. Llega un momento que pasan. Pero si seguimos cosificando a un sujeto, nos va a quedar una gran... No sé si nos va... A ver, creo que van a venir camadas que ni siquiera se van a poder interrogar respecto de qué pasa con un humano. Entonces, entiendo que el psicoanálisis tiene mucho para ofrecer, en tanto
no perdamos fuerzas en tanto salgamos a ofrecerlo. Cuando yo escucho que se debaten todavía si esto es psicoanálisis aplicado, si no, si es en intención, si es en extensión, ay, por favor. Que eso fue hace 50, 60 años atrás, 80. Basta, basta. A ver, ¿es posible el psicoanálisis en un hospital? Señores, sí. ¿Cuántos años llevan los psicoanalistas trabajando en el hospital? ¿Es posible un psicoanalista en una escuela? Sí. ¿Cuántos años? Si la clínica nos ha demostrado los lugares que podemos ocupar. No tenemos que ceder lugares. Tenemos que seguir con mucha fuerza, porque entiendo que es el psicoanálisis aquello que puede llegar a ofrecer una subjetivación y que un humano pueda vivir con ese poquitito de felicidad que puede dar estar encauzado por el deseo. Yo no digo que el psicoanálisis prometa ninguna felicidad, no. Pero un poquitito de Alan Rabinovich dice, ese poquitito de libertad. Que da el saber luchar por un deseo, el entusiasmo que da perseguir un deseo, más allá de todos los obstáculos que siempre aparecen. Pero bueno, hay que saber ser un odiseo, ir salvando, vivir salvando obstáculos y bueno, no quedar en la fascinación del canto de las sirenas que nos lleva a la muerte. Bien, comentarios, preguntas, a Olga, que creo que sabe más de mis libros que yo, sabes que lo escribí ya. Sí. Cuando yo la escuchaba a ella decía, ¡ay, eso puse! Bueno, voy a hacer yo la primera pregunta. ¿Sí? Me viene brava esta. No. Me puedo machetear. Sí, página 39. No, me espera con página y todo, esperen que prendo la luz. Con la luz de escritorio nada más. Página 39, acá está. Mira. Sí. Empieza de la hoja anterior, al pie de página, en la 38, y decís, ¿será este el origen de la invisibilidad del hombre? A ver. Lo leo. Sí. ¿Será este el origen de la invisibilidad de la situación que atañe superlativamente la sociedad actual? Bueno, tendría que leer toda la página anterior, pero, a ver, creo que estoy hablando del valor de mercancía. De la fetichización. Sí, y ahí cito a María Severiano, que es alguien que yo fui jurado de tesis en la Complutense, que tiene una tesis que dio lugar a un libro respecto de la fetichización, sí.
A ver, lo que entiendo es, por un lado, respecto de la fetichización, que estamos en una época de una doble fetichización. Hay fetichización de objeto y hay fetichización de la marca. ¿Mm? O sea, fetichización de objeto es, bueno, se usa el jean. Todos queremos jean, no importa qué marca. Anda un adolescente de hoy a decirle, bueno, te dice, comprame unas baskets. Ok, entonces vos, no, tal marca. O sea, no solamente el producto, sino además el producto con tal logo, con tal marca. Entonces, cuando el objeto se impone de esa manera, creo que el sujeto quedó invisibilizado. Le ganó la mercadería. Bueno, por eso decía, estamos, ayer dije en un seminario, estamos en la época del usuario y contraseña. Si te olvidaste la contraseña, no sos dueño de ninguna cuenta. Suerte que tienen la cuestión de, ¿no?, de que se puede renovar. Te olvidaste la contraseña, bueno, te dan otra, qué sé yo, y después que la cambies y la vuelves a cambiar, bueno, uno vive mareado con las contraseñas, con lo cual es muy interesante esta cuestión de las contraseñas, ¿eh? También es una manera de invisibilizar, porque te piden tanto cambio de contraseña, cada lugar te pide una contraseña, te piden tanto cambio de contraseña, con tanta formulita, tanta condición que le están poniendo, que vos al final te olvidás tu propia contraseña. Con lo cual es como tenés una parte de lo que te predica, pero no la otra. Con lo cual no te podés representar, y por ahí sos dueño de la cuenta bancaria, como bien diría, te olvidaste la contraseña y no podés operar tu propia cuenta bancaria. Son formas de invisibilizar al sujeto. Todos estamos metidos en este baile. Hablo de la cuenta bancaria, fue muy, muy gracioso, era cosa de 15 días, pido horario en el banco, voy al banco, esto, lo otro. Había un problema, yo no podía abrir desde mi computadora cuando viene el resumen de cuenta. Me decía, el link caducó. Bueno, voy. Yo me acordaba la contraseña para entrar en el celular. Y el oficial de cuentas me dice, no, necesito la contraseña que usted usa cuando entra desde la computadora. Le digo, no, solamente uso la computadora de mi casa. Entonces la tiene memorizada la contraseña. Tengo un lugar donde la tengo escrita y demás, pero no lo lleva en nada. El cuadernito donde está escrito no lo llevaba encima, tengo una libretita con la contraseña. Bueno, no se puede hacer nada. O sea, fue gracioso porque digo, pero escúcheme, yo soy la dueña de la cuenta. Sí, pero no puedo hacer nada. Sin la contraseña no puedo hacer nada. Bien, a ver, ¿en cuántas situaciones, no para operar una cuenta, en cuántas situaciones de la vida sentiremos que no tenemos la contraseña adecuada? Porque la desconocemos, porque no está dentro de nuestras condiciones, en fin. Hay quien se siente como que el mundo lo llevó por delante. No todos pueden bailar el ritmo de esta globalización. Entonces,
Preocuparse por la amenaza de muerte del COVID, por supuesto, y ocuparse también, porque hay que cuidarse, en fin, y cuidar al otro. Pero también de todas estas otras cuestiones. Y respecto de esto de la invisibilización, insisto, no nos prestemos los psicoanalistas a que nos invisibilicen. Creo que tenemos que batallar, como lo hace este simposio. Gracias. No, gracias a vos, Olga, por la pregunta. Con página y todo. Gracias. No sé si respondí lo que esperabas, porque no leí todo. Espectacular, espectacular. Gracias, gracias a las dos. Hay muchos saludos y felicitaciones en el chat. No sé si los llegan a leer. Había No. una pregunta que decía, ¿en qué texto de Lacan la infatuazione? Causalidad psíquica. Bien. Infatuación del sujeto, causalidad psíquica. Bien, queda respondida. Después los Está demás. en este texto están bien todas las citas. Bárbaro. Para quien preguntó qué era Teresa Pantaleo, ahí ya está la respuesta. Felicitaciones a ambas, las dicen por las presentaciones, por llevar humanidad en sus presentaciones. Excelente, felicitaciones, todas felicitaciones para las dos. Agradecen el aprendizaje y las preguntas que dejan planteadas. Acá dejo Claudia. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, yo les quiero mandar un beso muy grande, bueno, a todas que están presentes, las veo, a las que puedo ver, no puedo estar con cámara porque si no ni se me escucha, o audio o cámara, así que bueno, elijo, bueno, felicitar, bueno, a Amelia en la presentación, siempre volvés a aportar una mirada más que rica, nueva, por más que conozca ese trabajo de tantos años, como tu alumna, después enseñando ese mismo texto, y la presentación de Olga me pareció, bueno, como digo, amorosa, fascinante, rigurosa, así que más que felicitarlas y volverles a agradecer, porque bueno, siempre es esa nueva mirada necesaria de una cuestión de articulación del psicoanálisis y la época, y me quedo con esta idea que Amelia dice y que me parece que tenemos que sostener, que no cedamos lugares, que resistamos, que depende de nuestra posición seguir guardando ese lugar de analistas en las instituciones, desde donde podamos aportar lo nuestro, que esa es nuestra ética y es muy importante. Y me encantó esa, bueno, ni hablar esto de la mujer sosteniendo el mundo, ¿no? Esa diferencia que me parece tan central, y bueno, que es una tarea muy fuerte también, a cuestionar, a pensar de qué se trata, ¿no? De la tarea que se impone un poco ahora a la mujer en ese lugar. Y lo que Olga decía, creo que resaltó esa partecita de creencia a la querencia, ¿no? Como algo así que me gustó muchísimo. Así que bueno, si quiere alguna de las dos tomar eso, que me parece de una riqueza muy interesante, ¿no? Estas cuestiones, bueno, de lo que reniega el capitalismo, ¿no? Que es estas cosas del amor también, como nombraba Olga, resaltando tu escrito. Bueno, les mando un beso y felicitaciones. Gracias por la hermosa presentación a las dos. Muchas gracias. Gracias. Olga, ¿querés tomar la punta? Nada mejor que la autora. Bueno. Nada mejor que la autora. Yo juego con esta cuestión de desde la creencia a la querencia, porque entiendo que el desarrollo del libro, ¿no? Lo que
yo propongo es que para creer hace falta un padre. Y justamente lo que no hay en nuestra sociedad es padres. Porque el padre debe ser creíble, si no, no cumple su función. Y creo que lo que hay es querencias, ¿no? O sea, como que hemos vuelto a la época colonial, más o menos, en donde está el amo de campo, por así decir, que tiene su querencia, en donde es obedecido. Es decir, no es un padre a creer, sino que es alguien a someterse. Es una obediencia del orden del sometimiento, del orden de aquel que no piensa. El amo da determinada orden y, bueno, y se cumple sin pensar. Y en el texto también hago un juego entre lo que sería una dirigencia, y yo digo, lo que hay es diligencias, ¿no? Carrozas, diligencias, y no dirigencias, porque no hay la autoridad de un dirigente. Creo que son muchos los lugares del mundo en donde la democracia fracasa. Si bien la democracia, bueno, es una utopía que siempre va a tener sus puntos de fracaso, etcétera, etcétera. Podríamos decir, bueno, una cosa es esos puntos de fracaso, y no el estrellarse. Creo que hay muchas democracias que se vienen estrellando en el mundo y que tiene que ver con que el dirigente no cumple su función con una política que no tiene ética. Y no me refiero a ver, hay algo que se puede constatar en muchos países, y es cuando hay votación, los partidos políticos no hablan de sus bases. Hoy hay publicidad, se contratan publicidades. La verdad que a mí no me interesa cuán lindo, feo, qué efecto publicitario pueda tener un político. Decime las bases, decime el proyecto, ¿no? Las bases de tu partido, que los partidos tienen sus bases. Sin embargo, ¿por qué? Porque hay este efecto de creencia y lo que hacen es como, bueno, diligencias. Falta la autoridad de un dirigente, porque un dirigente, para ser tal, debe autorizarse en algún principio. Si no, es una pantomima. Si una autoridad no, la autorización de la autoridad es sostenerse en un principio. Algo así como también la diferencia entre el padre de Totenitaú y el padre de Moisés. El padre de Totenitaú es un padre que, digamos, dirige el todo, se las sabe todas, él es la ley, podríamos decir, ¿no? El padre del Moisés
es aquel padre en donde las leyes las hizo otro, y esas leyes él las da a su pueblo, pero también lo implican a él. Él también está bajo esas leyes. Bueno, son dos padres diferentes. Creo que los psicoanalistas tenemos mucho para hacer, para empujar en el uno por uno y en nuestras posibilidades, para hacerle el lugar al padre del Moisés. Muchas gracias, Alejandra, por la pregunta. No, gracias, gracias. Me encantó la articulación ahí. Perfecta, genial. Bueno, ¿puedo pedir la palabra? ¿Sí? ¿Qué tal? Mercedes. Buenas noches a todos. Estoy sin cámara porque a esta altura no estoy presentable para la ocasión de fiesta que lo amerita. Así que qué hermosa presentación, Amelia, Olga. Estuve escuchando todo como si fuera radioteatro. Esto es genial porque cuando no estás con la cámara, estás escuchando y vas y haces, no vas, venís. Así que bueno, muy lindo el video, muy cuidadosa tu presentación, Olga. Todo el trabajo de traducción, de preparativo previo, ¿no? Porque se habrán dado cuenta que esto tiene mucha preparación previa. Ahí estaba sufriendo Karina porque decía que se había medio entrecortado. Sepan disculpar esas cosas que son imprevistos, que internet está más o menos, pero bueno, la voz seguía apareciendo. Amelia, para tu cosecha, esto que vos venís indagando sobre la voz, internet. Así que bueno, muchísimas gracias, hermoso, y seguimos el viernes en las mesas. Y seguimos el viernes, sí señora, en las mesas. Y no sé si escuchaste, Mercedes, el inicio, en donde yo agradecía a Causa Niñez y a Infeyez por este trabajo, ¿no? Por sostener este trabajo, esta apuesta tan grande y esta posibilidad para todos, porque sé que para la comisión organizadora fácil no debe ser, realmente no. No, pero hay un equipo muy lindo, así que las dificultades las vamos sorteando y después disfrutamos de este evento, ¿no, Ana? Cuando las cosas están andando, disfrutamos muchísimo. Anita no se tendría que decirlo eso. Se merecen ambas un aplauso de todos muy grande, porque realmente tenemos muchos espacios para trabajar y este simposio está haciendo una maravilla. Bueno, muchísimas gracias. Hoy los aplausos son tuyos y de Olga, así que hoy les pertenecen a ustedes. Si me permiten, todos. Yo les pediría que abran los micrófonos y hagamos el ritual de micrófono abierto. Hacemos el aplauso. Sí, abran sus micrófonos y aplaudimos. Todos los micrófonos abiertos. Abran sus micrófonos. Sí, se escuchan. Excelente. Se escucha. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias a todos los presentes por estar aquí. Es tarde, pero están acompañando, así que... Quizás alguien más quería decir algo y yo interrumpí. Creo que no. ¿Alguien más quiere decir algo? No había manos levantadas. ¿Sí? Si no, hagan no o sí con la cabeza. Bueno, igualmente sigue presente lo asincrónico, con lo cual ustedes pueden volver a entrar, a lo mejor se quedan pensando algo esta noche, mañana, respecto de esta cuestión, y la pueden compartir, y Amelia lo va a leer, Olga lo va a leer, así que, y cuando se puede, se contesta, porque lo que tiene lo asincrónico es eso, ¿sí? Que no hay un momento en el cual responder. Nos cuesta a todos aprender esa cosa, pero bueno,
uno se pone como una rutina y cada tanto entras, y cuando entras ahí te vas encontrando con las novedades. Van a ver también que hay tres redes que convergen y que se diferencian, cada una tiene sus objetivos, sus propósitos, y ya les iremos contando. A partir del 10 van a estar publicadas las fechas de cada reunión y de qué se trata, y si quisieran conocer los propósitos y participar de alguna manera. Así que bueno, lo próximo, el tren, la próxima estación es este viernes con las mesas que vamos a tener a Reinaldo Voltolini, a Dominique Meloni y a Silvana Ballarín. Así que la interdisciplina sigue estando presente y coordina Gabriela Abad. Eso en una de las mesas. Me falta la otra. La mesa 4. La mesa 4. Esperen que la memoria no me... Ah, tenemos a Magdalena que coordina y después Silvia Lampugnani. Ah, sí. Ay, paren. Esperen, qué desastre. Ingresando para ver. Cabina de comando. Ballarín, Programa. Tecnología. En la mesa 3, bueno, ya nombraste, coordina Gabriela Abad, estarán Rinaldo Voltorini, Dominique Meloni, y no me quiere bajar Y Silvana Ballarín. Y Silvana Ballarín. No está en la mesa. Esa es la mesa 3. La mesa 4 va a coordinar Magdalena Filgueiras, y va a estar Silvia Lampugnani, Claudia Torcomián y Daniel Arango. Eso es este viernes. Este viernes a las 14 empezamos hasta las 17:15 con las dos mesas. Es muy interesante bueno, yo ya vi las propuestas, las presentaciones, y entre la clínica, lo social, lo jurídico-social, el problema de la fraternidad, que es un gran olvido del derecho. Ya las pueden ver. No, primero se publican el viernes y después se ven. Ah, ok, yo pensé que ya podían 2 días antes verla. No, cambiamos el dispositivo a pedido de queremos presencialidad. Entonces primero se ve, se comparte con los autores, se graban el debate y después se publica. Lo que pueden ver es la presentación de los debates de trabajos libres, que ese ya está publicado, y en breve, en unos días, vamos a tener la grabación de la mesa de la semana pasada. Bien, y esta grabación que está saliendo en vivo por Facebook también va a estar accesible ahí. Nos vamos a despedir ahora de Facebook. Cerramos la transmisión en vivo por Facebook, y también va a estar presente ahí en Facebook, y en el aula del simposio también va a quedar esta grabación para todos los que quieran acceder. En el Facebook de la red. En el Facebook de la red Infeyes, así que si quieren hacer un saludo para los que están viendo por Facebook, ya cerramos la transmisión por Facebook. Se cierra la transmisión en 3, 2, 1. Saludos.